Un pobre mecánico arregló el triciclo de un niño llorando. Sin saber que era hijo del millonario, el sol de agosto caía implacable sobre la colonia industrial de Guadalajara, convirtiendo el asfalto en una plancha ardiente que distorsionaba el aire con ondas de calor. En la esquina de la avenida Revolución con calle Industria, bajo la sombra menguante de un mezquite solitario, Ramón Estrada limpiaba sus herramientas con un trapo gastado que alguna vez había sido blanco. Tenía 38 años, pero las líneas profundas alrededor de sus ojos y la espalda ligeramente encorvada le añadían una década más a su apariencia. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa que ningún jabón podría eliminar completamente, se movían con la delicadeza de un cirujano mientras organizaba sus escasas herramientas en una caja de metal oxidada que había sido su compañera durante los últimos 15 años. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ramón había sido mecánico toda su vida adulta. Empezó como aprendiz a los 17 años en el taller de Don Esteban, un viejo maestro que le enseñó no solo a desarmar motores, sino también que la mecánica era un arte que requería paciencia, intuición y sobre todo honestidad. Durante 15 años, Ramón trabajó en ese taller ubicado en el corazón de la colonia Oblatos, ganándose la reputación de ser uno de los mecánicos más confiables de la zona oriente de Guadalajara. Los clientes pedían específicamente que Ramón atendiera sus vehículos, sabiendo que nunca les vendería un servicio innecesario ni les cambiaría piezas que todavía tenían vida útil. Todo cambió hace 8 meses, cuando Don Esteban falleció de un infarto fulminante. Su hijo, que vivía en Estados Unidos y no tenía interés en continuar el negocio familiar, vendió el taller a una cadena de talleres express que inmediatamente despidió a todo el personal antiguo para contratar técnicos más jóvenes y menos costosos. Ramón intentó encontrar trabajo en otros talleres, pero la situación económica estaba difícil y la mayoría de los establecimientos tenían su personal completo. Algunos dueños, conociendo su reputación, le ofrecieron trabajos esporádicos, pero el ingreso irregular apenas alcanzaba para pagar el cuarto que rentaba en una vecindad de la colonia Mezquitán y para comer una vez al día. Sin capital para comprar el equipo necesario para establecer su propio taller, Ramón se había convertido en lo que llamaban un mecánico de banqueta. Cada mañana llevaba su caja de herramientas a diferentes esquinas de la ciudad, ofreciendo servicios básicos de mecánica a quien lo necesitara. Cambios de aceite, reparación de frenos, diagnósticos simples, cualquier trabajo que pudiera realizar con sus herramientas limitadas y sin un lugar fijo de trabajo. Algunos días conseguía 2 o 3 trabajos que le daban para comer y guardar algo para la renta. Otros días, como ese jueves de agosto, no había conseguido ni un solo cliente. Ramón había pasado toda la mañana en esa esquina de la colonia industrial, una zona que combinaba pequeñas fábricas, talleres mecánicos establecidos y negocios familiares. Eligió ese lugar porque sabía que los camiones de carga y camionetas de trabajo pasaban constantemente por esa avenida y siempre había la posibilidad de que alguien necesitara una reparación de emergencia. Pero ese día, a pesar del tráfico constante, nadie se había detenido a solicitar sus servicios. Eran casi las 5 de la tarde y Ramón calculaba mentalmente si le alcanzaba el dinero que llevaba en el bolsillo para comprarse unos tacos de carnitas o si debería contentarse con un bolillo con frijoles. Estaba a punto de recoger sus herramientas y dirigirse a la parada del camión cuando escuchó un llanto desesperado que venía de la calle lateral. Se volteó y vio a un niño de unos 5 o 6 años sentado en la banqueta, llorando desconsoladamente junto a un triciclo rojo que estaba volcado de lado. Ramón dudó por un momento. No era asunto suyo y definitivamente no tenía tiempo que perder si quería encontrar algún trabajo antes de que oscureciera. Pero el llanto del niño tenía una cualidad desgarradora que le recordaba a su propio hijo, al que ya no veía hace 3 años desde que su ex esposa se había mudado a Tijuana después de su separación. Dejando escapar un suspiro, Ramón recogió su caja de herramientas y caminó hacia donde estaba el niño. El pequeño vestía una playera de fútbol del Atlas que le quedaba un poco grande y shorts de mezclilla. Sus zapatos eran tenis caros. Ramón notó,
de esos que costaban más de lo que él ganaba en una semana buena. Entonces, las lágrimas rodaban por sus mejillas sonrojadas mientras abrazaba el manubrio del triciclo como si fuera su posesión más valiosa. Cuando vio a Ramón acercarse, el niño retrocedió ligeramente, asustado por la apariencia descuidada del mecánico. «Tranquilo, mijo», dijo Ramón con voz suave, deteniéndose a una distancia prudente. «No te voy a hacer nada. Nada más quiero saber qué pasó. ¿Por qué lloras?» El niño se limpió los mocos con el dorso de la mano y señaló el triciclo. Se rompió mi triciclo», sollozó. «Yo iba andando y se cayó y ahora no camina, y mi papá me va a regañar porque me dijo que lo cuidara mucho». Ramón se acercó con cuidado y se arrodilló junto al triciclo, inspeccionándolo con ojo experto. Era un modelo bueno, de los caros que vendían en las jugueterías del centro comercial. El problema era evidente de inmediato. La cadena se había salido de su lugar y se había enredado en el mecanismo de los pedales. Además, uno de los pedales estaba suelto, probablemente por una tuerca que se había aflojado con el uso. «A ver, déjame revisar», dijo Ramón, levantando el triciclo y dándole vuelta para examinarlo mejor. El niño dejó de llorar momentáneamente, observando con curiosidad cómo las manos expertas del mecánico recorrían el pequeño vehículo. «No está roto, mijo. Nada más se salió la cadena y se aflojó un pedal. Eso tiene arreglo fácil». «¿De verdad?», preguntó el niño con los ojos iluminándose de esperanza. «¿No se rompió?» «No, para nada. Dame 2 minutos y queda como nuevo», respondió Ramón, abriendo su caja de herramientas. Sacó una llave española del número adecuado y comenzó a trabajar. Primero ajustó la tuerca del pedal suelto, apretándola con la presión exacta, lo suficientemente firme para que no se volviera a aflojar, pero sin pasarse para no dañar el mecanismo. Luego, con paciencia y delicadeza, comenzó a desenredar la cadena del sistema de pedales. El niño se había acercado más, fascinado por ver cómo Ramón trabajaba. «¿Tú arreglas cosas?», preguntó con la curiosidad natural de los niños. «Sí, mijo, soy mecánico. Normalmente trabajo con carros y camionetas, pero los triciclos funcionan parecido, nada más que más chiquitos», explicó Ramón mientras reposicionaba la cadena en los engranajes. «¿Cómo te llamas?» «Santiago», respondió el niño, «pero mi papá me dice Santi». «Mucho gusto, Santi. Yo soy Ramón. ¿Y dónde vives? ¿Tu papá o tu mamá están por aquí cerca?» El niño señaló vagamente hacia una calle perpendicular. «Allá, en la casa grande con el portón café. Mi papá me dijo que podía andar en mi triciclo en la banqueta, pero no muy lejos. Pero yo quería llegar hasta la tiendita que está en la esquina porque venden paletas de hielo y hace mucho calor». Ramón sonrió mientras daba las últimas vueltas al pedal para verificar que estuviera bien ajustado. «Pues sí, hace harto calor, pero tu papá tiene razón en decirte que no te vayas muy lejos. Hay muchos carros y pueden pasar accidentes. Hay que tener cuidado». Terminó de ajustar la cadena, probó que los pedales giraran libremente sin trabarse y verificó que las llantas estuvieran bien infladas. Todo el proceso le tomó apenas 5 minutos. Colocó el triciclo derecho sobre sus 3 ruedas y le dio una palmadita al asiento. «Listo, Santi. Queda nuevecito. Anda, súbete y pruébalo». El niño se subió al triciclo con una sonrisa radiante que había reemplazado completamente las lágrimas de hacía unos momentos. Comenzó a pedalear en círculos pequeños, riendo de pura alegría. «Sí funciona. Ya anda bien. Gracias, señor Ramón». Ramón recogió sus herramientas, satisfecho de haber podido ayudar. «De nada, mijo. Ahora vete con cuidado a tu casa. ¿Sale? Y acuérdate de lo que te dijo tu papá. No te vayas muy lejos». Espere», dijo Santiago, deteniéndose. «Tengo que pagarle. Mi papá siempre dice que cuando alguien te arregla algo, hay que pagarle por su trabajo». Ramón sintió una mezcla de ternura y tristeza. Era verdad que necesitaba el dinero desesperadamente, pero no podía pedirle dinero a un niño. «No, mijo, no te preocupes. Fue un favorcito nomás. No tienes que pagarme nada. Pero mi papá dice que el trabajo se paga», insistió Santiago con seriedad. «Yo tengo dinero en mi casa. Es de mi alcancía, pero puedo traerle. De verdad que no es necesario, Santi. Me da gusto haberte ayudado. Eso es suficiente para mí», dijo Ramón con sinceridad. Ver la sonrisa del niño le había traído una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podría igualar en ese momento. Santiago pareció pensar por un momento. Luego se quitó una pulsera trenzada de colores que llevaba en la muñeca. «Entonces, llévese esto. Mi hermana me la hizo en su clase de manualidades. Dice que trae buena suerte».
suerte. Ramón estaba a punto de rechazar el regalo también, pero vio la determinación en los ojos del niño y comprendió que para Santiago era importante dar algo a cambio. Aceptar la pulsera era una forma de respetar esa lección que su padre le había enseñado sobre el valor del trabajo. Está bien, Santi, acepto tu pulsera, muchas gracias. Seguro me va a traer suerte. El niño le entregó la pulsera con una sonrisa orgullosa. Se subió nuevamente a su triciclo y comenzó a pedalear en dirección a donde había señalado su casa. «Adiós, señor Ramón. Gracias por arreglar mi triciclo», gritó mientras se alejaba. Ramón se quedó parado en la banqueta, observando al niño alejarse hasta que desapareció al doblar la esquina. Se guardó la pulsera en el bolsillo de su camisa junto a su corazón y sintió una calidez extraña que contrastaba con el calor sofocante de la tarde. No había ganado dinero, pero por alguna razón se sentía más rico que cuando había empezado el día. Lo que Ramón no sabía era que toda la escena había sido observada desde un vehículo estacionado a media cuadra de distancia. Dentro de una camioneta suburban negra con vidrios polarizados, Roberto Mendoza había visto todo el intercambio entre su hijo Santiago y el mecánico desconocido. Había seguido discretamente a su hijo cuando lo vio alejarse más de lo permitido en su triciclo, listo para intervenir en caso de cualquier peligro. Cuando vio que Santiago se cayó y comenzó a llorar, estuvo a punto de salir corriendo del vehículo, pero algo lo detuvo. Quiso ver qué pasaría. Viviendo en uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara, Roberto estaba acostumbrado a la desconfianza. Las personas que se acercaban a él o a su familia generalmente querían algo: dinero, favores, oportunidades. Había aprendido a ser cauteloso, a cuestionar las intenciones de todos. Por eso, cuando vio al mecánico de aspecto descuidado acercarse a su hijo, su primer instinto fue de alarma, pero entonces observó algo que lo hizo quedarse en el vehículo: la manera en que el hombre se acercó al niño, manteniendo distancia para no asustarlo, la gentileza en su voz, aunque Roberto no podía escuchar las palabras exactas, la paciencia y cuidado con que reparó el triciclo, como si fuera el trabajo más importante del mundo. Y luego, lo que más impactó a Roberto, el rechazo absoluto de cualquier pago. Roberto Mendoza tenía 45 años y era el dueño de Transportes Mendoza, una de las empresas de logística más grandes del occidente de México. Su compañía operaba una flota de más de 200 camiones que transportaban mercancías por todo el país. Había empezado desde abajo, trabajando como chofer para una empresa pequeña cuando tenía 20 años. Con trabajo duro, decisiones inteligentes y algo de suerte, había construido un imperio que ahora valía varios cientos de millones de pesos. A pesar de su éxito financiero, Roberto nunca olvidó sus orígenes humildes. Creció en la colonia Santa Cecilia, un barrio de clase trabajadora, hijo de un albañil y una costurera. Recordaba perfectamente las dificultades de su infancia, las semanas en que apenas había suficiente comida, los sacrificios que sus padres hicieron para que él pudiera estudiar. Esas memorias lo habían convertido en un hombre que valoraba el esfuerzo y la integridad por encima de todo. En los últimos años, Roberto había enfrentado un problema recurrente en su empresa. A pesar de ofrecer buenos salarios y beneficios, tenía dificultades para encontrar mecánicos realmente competentes y honestos para mantener su flota de camiones. Había contratado a docenas de técnicos, pero muchos resultaron ser incompetentes, realizando reparaciones deficientes que provocaban averías mayores. Otros eran deshonestos, cobrando por servicios no realizados o reemplazando piezas que no necesitaban cambio para vender las originales en el mercado negro. Estos problemas le habían costado a la empresa millones de pesos en reparaciones innecesarias, tiempo de inactividad de los vehículos y pérdida de contratos por entregas retrasadas. Roberto había llegado al punto de considerar subcontratar todo el mantenimiento a un taller externo, aunque eso sería más costoso a largo plazo. Mientras observaba al mecánico despedirse de su hijo y recoger sus herramientas, Roberto tuvo una corazonada. En su experiencia como empresario, había aprendido a confiar en sus instintos sobre las personas. Aquel hombre que acababa de ayudar desinteresadamente a un niño desconocido, que rechazó dinero a pesar de su evidente necesidad, que trabajó con dedicación en una reparación trivial como si fuera un proyecto importante, ese hombre tenía el tipo de carácter que Roberto buscaba. Roberto esperó,
hasta que vio a Santiago llegar seguro a la casa. Luego arrancó la camioneta y condujo lentamente hasta donde estaba Ramón, que caminaba por la banqueta cargando su caja de herramientas, con los hombros un poco caídos por el cansancio y el desánimo de otro día sin trabajo significativo. Cuando la camioneta Suburban negra se detuvo junto a él, Ramón se hizo a un lado automáticamente, pensando que el conductor necesitaba preguntarle por alguna dirección. La ventanilla se bajó y un hombre bien vestido con camisa de vestir azul claro y lentes de sol lo miró desde el asiento del conductor. Ramón notó inmediatamente que era alguien de dinero, el tipo de persona que normalmente ni siquiera notaría su existencia. Se preparó mentalmente para que le pidiera alejarse de esa zona o para recibir algún comentario despectivo sobre su apariencia. «Disculpe, señor», dijo Roberto con un tono respetuoso que sorprendió a Ramón. «Usted es mecánico, ¿verdad?» Ramón asintió cautelosamente. «Sí, señor. ¿Se le ofrece algo?» «Vi que acaba de ayudar a un niño con su triciclo. Fue muy amable de su parte». Ramón se encogió de hombros, sintiéndose un poco incómodo. No había ayudado al niño esperando reconocimiento o esperando que alguien lo viera. No fue nada. El chamaco estaba llorando y pues el triciclo tenía un arreglo fácil. Roberto se quitó los lentes de sol, mirando a Ramón directamente a los ojos. «¿Hace mucho que es mecánico?» «21 años, señor. Empecé de aprendiz cuando tenía 17. ¿Y actualmente dónde trabaja?» Ramón vaciló, sintiéndose avergonzado. «Pues ahorita ando en la calle, señor, ofreciendo mis servicios donde se pueda. Trabajaba en un taller, pero cerró hace unos meses y no he podido encontrar trabajo fijo». Roberto asintió pensativamente. «¿Qué tipo de vehículos sabe reparar?» «De todo, señor. Carros particulares, camionetas. He trabajado con algunos camiones de carga también. Sé de motores, transmisiones, frenos, suspensión, sistemas eléctricos. No soy experto en todo, pero le puedo resolver la mayoría de los problemas comunes. ¿Y si le dijera que tengo una camioneta con un problema que varios mecánicos no han podido resolver? ¿Estaría interesado en darle una revisada?» Ramón sintió una mezcla de esperanza y cautela. Le habían hecho promesas antes que no llevaron a nada, pero tampoco podía darse el lujo de rechazar una posible oportunidad de trabajo. «Claro que sí, señor. Con gusto le echo un vistazo». «¿Tiene tiempo ahorita?», preguntó Roberto. Ramón casi se rió de la ironía de la pregunta. Tiempo era lo único que tenía en abundancia. «Sí, señor. Ahorita no tengo ningún compromiso». «Perfecto. Súbase. Mi taller está como a 10 minutos de aquí». Ramón dudó por un momento. Su madre siempre le había enseñado a ser precavido, a no subirse a vehículos de extraños, pero también necesitaba trabajo desesperadamente, y algo en la manera directa pero respetuosa de hablar de aquel hombre le inspiraba confianza. Abrió la puerta trasera de la Suburban, colocó su caja de herramientas en el asiento y subió. El interior de la camioneta era lujoso, con asientos de piel que olían a nuevo y un sistema de aire acondicionado que proporcionaba un alivio bendito del calor exterior. Ramón se sintió completamente fuera de lugar, consciente de su ropa sudada y manchada de grasa, de sus manos sucias, de su aspecto general de pobreza en medio de tanto lujo. «Soy Roberto, por cierto», dijo el hombre mientras comenzaba a conducir. «Roberto Mendoza. Ramón Estrada para servirle», respondió Ramón. Durante el trayecto, Roberto hizo preguntas casuales sobre la experiencia de Ramón. ¿Qué tipos de reparaciones había hecho? ¿Cuáles eran los problemas mecánicos más comunes que encontraba? ¿Qué herramientas consideraba esenciales? Ramón respondía honestamente, sin exagerar sus capacidades, pero tampoco minimizándolas. Hablaba de mecánica con la pasión de alguien que genuinamente ama su oficio. La camioneta entró a una zona industrial que Ramón no conocía bien, aunque había pasado por ahí algunas veces en camión. Se detuvieron frente a un complejo grande con varios edificios y una cerca alta de malla ciclónica. Un letrero en la entrada decía «Transportes Mendoza, oficinas y talleres». Ramón sintió su corazón acelerarse cuando comprendió la magnitud de la operación. No era un simple taller o negocio pequeño, era una empresa grande, seria. Roberto estacionó la camioneta en el área de las oficinas y le indicó a Ramón que lo siguiera. Cruzaron un patio donde había varios camiones de carga estacionados y entraron a un taller inmenso que tenía espacio para trabajar en múltiples vehículos simultáneamente. Había elevadores hidráulicos
electrónicos, cajas de herramientas organizadas, equipos de diagnóstico computarizados, compresores de aire, todo lo que un mecánico podría soñar con tener. En el taller había 3 mecánicos trabajando en diferentes camiones. Todos vestían uniformes azules limpios, con el logo de Transportes Mendoza bordado en el pecho. Levantaron la vista cuando Roberto entró, saludándolo con respeto evidente. Era claro que todos sabían quién era el jefe. «Miguel», llamó Roberto a uno de los mecánicos, un hombre de unos 50 años con cabello cano y lentes. «¿Cómo va la camioneta de la que te hablé?» Miguel se limpió las manos con un trapo y se acercó mirando a Ramón con curiosidad antes de responder. «Pues la verdad, don Roberto, no le he encontrado. Ya le revisé el sistema de combustible completo. Cambié los filtros, limpié los inyectores, verifiqué la bomba de gasolina. Todo parece estar bien, pero el problema sigue ahí». «¿Qué problema tiene?», preguntó Ramón sin pensar. Luego se disculpó rápidamente. «Perdón, no quise interrumpir». Roberto sonrió ligeramente. «No, está bien. De hecho, por eso te traje. Miguel, cuéntale a Ramón qué está pasando con esa camioneta». Miguel pareció un poco molesto de que un desconocido, especialmente uno con la apariencia descuidada de Ramón, fuera traído para revisar su trabajo, pero mantuvo un tono profesional. «Es una Ford F-150 del 2015. El dueño reporta que a veces, no siempre, cuando acelera en la carretera, el motor pierde potencia de repente, como si se ahogara. Luego, después de unos segundos, vuelve a la normalidad. No hay códigos de error en la computadora, no hay luces de advertencia en el tablero, nada». Ramón asintió, procesando la información. «¿Con qué frecuencia pasa?» «Es intermitente. A veces pasa 2 o 3 veces en un viaje, otras veces puede pasar una semana sin que suceda», explicó Miguel. «¿A qué velocidad normalmente está cuando pasa?» «El cliente dice que generalmente cuando va a más de 100 kilómetros por hora en carretera. ¿Y el problema empezó de repente o fue gradual?» Miguel pareció impresionado por la especificidad de las preguntas. «Gradual. El cliente dice que empezó hace como 2 meses. Al principio era muy ocasional, pero ahora es más frecuente». «¿Puedo ver la camioneta?», preguntó Ramón. Roberto asintió y Miguel los condujo a donde estaba estacionada una F-150 roja en excelentes condiciones generales. Ramón dejó su caja de herramientas en el suelo, abrió el cofre y comenzó su inspección. Primero simplemente observó todo el compartimiento del motor, buscando cualquier cosa fuera de lugar: cables sueltos, mangueras agrietadas, conexiones flojas. Todo parecía estar en orden. «¿Puedo arrancarla?», preguntó. «Adelante», dijo Roberto, entregándole las llaves. Ramón se subió a la cabina, ajustó el espejo retrovisor por costumbre profesional y arrancó el motor. Escuchó atentamente el sonido, detectando el ritmo regular de los cilindros, la suavidad del ralentí. Todo sonaba normal. Apagó el motor y volvió a salir. Durante los siguientes 20 minutos, Ramón inspeccionó meticulosamente diferentes sistemas. Revisó las bujías, los cables de alta tensión, las bobinas de ignición. Verificó el sistema de admisión de aire, buscando grietas en las mangueras que pudieran causar fugas de vacío. Examinó el múltiple de escape, buscando restricciones. Miguel y los otros mecánicos observaban, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Roberto se había retirado a una distancia prudente, observando cómo Ramón trabajaba. Notó la metodología sistemática, la forma en que Ramón no solo miraba, sino que tocaba, presionaba, movía componentes para verificar que estuvieran bien asegurados. Era evidente que no estaba simplemente haciendo un show, sino realizando una inspección genuina y completa. Finalmente, Ramón se arrodilló junto a la parte trasera del vehículo y comenzó a inspeccionar debajo del chasis. Pasó su mano por la línea de combustible, siguiéndola desde el tanque hacia adelante. De repente se detuvo y se quedó quieto, palpando algo con los dedos. «¿Tiene una lámpara de mano?», preguntó Ramón. Miguel le pasó una y Ramón se metió más debajo del vehículo. Después de un momento salió con una expresión de satisfacción. «Creo que ya sé cuál es el problema». «¿En serio?», preguntó Miguel con escepticismo evidente. «¿Ya encontraste algo?». Ramón asintió. «La línea de combustible de alta presión tiene un punto donde está muy cerca del escape. Con el calor del escape y la vibración normal del vehículo, la línea se está debilitando en ese punto. No hay fuga todavía, pero cuando la camioneta va a alta velocidad, la vibración aumenta y el calor del escape es mayor porque el motor está trabajando más fuerte. En ese punto específico, la línea se colapsa temporalmente
lentamente, restringiendo el flujo de combustible. Por eso el motor pierde potencia. Cuando el conductor levanta el pie del acelerador instintivamente, baja la presión, la línea vuelve a su forma normal y el motor recupera la potencia. Miguel se quedó mirándolo fijamente por un momento, luego se metió debajo del vehículo con su propia lámpara para verificar. Estuvo ahí abajo por casi un minuto antes de salir, con una expresión entre sorpresa y vergüenza. Tiene razón. Está exactamente donde dice. La línea está desgastada en ese punto, aunque no está rota todavía. Roberto se acercó. ¿Y cómo se arregla eso? Hay que reubicar la línea de combustible para que no esté tan cerca del escape, explicó Ramón. Se puede usar un nuevo soporte o moverla un poco más arriba. No es un trabajo difícil, pero hay que tener cuidado porque es la línea de alta presión. También habría que reemplazar esa sección de la línea porque ya está debilitada y eventualmente va a fallar. ¿Cuánto tardaría ese trabajo?, preguntó Roberto. Con las partes adecuadas y herramientas, unas 2 o 3 horas para hacerlo bien. Miguel seguía mirando a Ramón con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Cómo es que tú viste eso y yo no? Ramón se encogió de hombros con modestia. Es que usted estuvo buscando en los lugares comunes, que es lo correcto. Yo tuve suerte de encontrarlo. Además, una vez vi un problema similar en una camioneta Chevrolet hace como 5 años. No era exactamente lo mismo, pero me hizo pensar en revisar las líneas de combustible cerca de las fuentes de calor. Roberto escuchó la explicación y notó algo importante. Ramón no estaba tratando de hacer quedar mal a Miguel. Reconocía que había un elemento de suerte en su diagnóstico y compartía crédito generosamente. Eso le decía mucho sobre el carácter del hombre. Muy bien hecho, Ramón, dijo Roberto. Miguel, por favor, encárgate de hacer esa reparación mañana. Ahora, Ramón, ¿me acompañas a mi oficina? Me gustaría hablar contigo sobre algo. Ramón recogió su caja de herramientas, sintiéndose bien por haber podido demostrar su competencia, pero aún sin saber exactamente qué esperar. Siguió a Roberto fuera del taller, cruzaron el patio y entraron a un edificio de oficinas de 2 pisos. Subieron al segundo piso por unas escaleras y entraron a una oficina espaciosa con ventanas que daban vista a todo el complejo. El escritorio de Roberto era de madera sólida, ordenado pero claramente de alguien que trabajaba activamente, no solo para mostrar. Las paredes tenían fotografías de camiones de la compañía, certificados de seguridad, reconocimientos empresariales. También había fotos familiares, una mujer atractiva, 2 niños. Uno de ellos era claramente Santiago, el niño del triciclo. Por favor, siéntate, dijo Roberto, señalando una silla frente a su escritorio. Ramón se sentó nerviosamente, todavía sin entender completamente qué estaba pasando. Roberto se sentó en su silla giratoria y se tomó un momento antes de hablar. Ramón, voy a ser muy directo contigo. Esta tarde vi cuando ayudaste a mi hijo con su triciclo. Ramón sintió que su estómago se hundía. ¿Había hecho algo malo? ¿El padre estaba molesto porque un extraño se había acercado a su hijo? Señor, yo solo quería ayudar al niño. No tenía ninguna mala intención, se lo juro. Roberto levantó una mano para detenerlo. Tranquilo, Ramón. No estoy enojado en absoluto. Al contrario, estoy muy agradecido. Vi todo lo que pasó. Vi cómo te acercaste con cuidado para no asustarlo. Cómo arreglaste su triciclo con paciencia y dedicación. Y sobre todo, vi cómo rechazaste cualquier pago. Es que no podía cobrarle a un niño, señor. Era solo un triciclo. Exactamente, dijo Roberto. Para ti era solo un triciclo, pero para mi hijo era su posesión más valiada. Y aún así, lo trataste con el mismo cuidado y profesionalismo que acabas de mostrar con esa camioneta. Eso me dice mucho sobre ti. Ramón no sabía qué decir, así que simplemente asintió. Ramón, mi empresa tiene una flota de más de 200 camiones, continuó Roberto. Constantemente estamos batallando para mantenerlos en buen estado. He contratado muchos mecánicos a lo largo de los años. Algunos son competentes técnicamente pero deshonestos. Otros son honestos pero no tienen las habilidades necesarias. Es muy raro encontrar a alguien que combine ambas cualidades. Yo trato de hacer mi mejor trabajo siempre, señor. Sea un triciclo o un camión. Lo sé, y es por eso que quiero ofrecerte un trabajo aquí en Transportes Mendoza. Ramón sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. ¿Me está ofreciendo trabajo? ¿Aquí? Sí, tenemos un equipo de mecánicos, como viste, pero necesito a alguien con tu experiencia para supervisar y asegurar la calidad del trabajo. Sería una posición de mecánico líder, con un
salario de 12,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, seguro médico y algunas bonificaciones por desempeño. 12,000 pesos. Ramón casi no podía creer lo que estaba escuchando. Eso era más de lo que había ganado en sus mejores momentos en el taller de don Esteban. Señor Mendoza, yo no sé qué decir. ¿Por qué me está ofreciendo esto? Apenas me conoce. Es verdad que apenas te conozco, admitió Roberto. Pero en mi experiencia hay dos momentos en que conoces el verdadero carácter de una persona: cuando cree que nadie la está viendo y cuando toma decisiones que no le benefician directamente. Esta tarde, en esos 10 minutos con mi hijo, mostraste más sobre tu carácter que lo que muchas personas muestran en años. Y justo ahora, en 20 minutos, mostraste más habilidad técnica que algunos mecánicos que he tenido durante meses. Ramón sentía lágrimas formándose en sus ojos, pero parpadeó fuertemente para contenerlas. Señor Mendoza, acepto. No me va a defraudar, se lo prometo. Roberto sonrió. Tengo una condición más, sin embargo. Ramón sintió un nudo en el estómago. Ahí venía el truco, pensó. Nada bueno era tan fácil. ¿Cuál es, señor? Necesitas un lugar donde vivir, un lugar decente cerca de aquí. Tengo un pequeño departamento que es propiedad de la empresa. Lo usamos ocasionalmente para empleados que vienen de fuera. Está vacío ahorita. Es tuyo si lo quieres, sin costo. Considéralo parte del paquete de beneficios. Ramón no pudo contener las lágrimas esta vez. Rodaron por sus mejillas mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. En cuestión de horas, había pasado de ser un mecánico sin esperanzas en la calle a tener un trabajo bien pagado y un lugar donde vivir. Señor Mendoza, Gracias por darme esta oportunidad. Roberto se levantó y rodeó el escritorio extendiendo su mano. El que debería agradecer soy yo, Ramón. Ahora, ¿puedes empezar el lunes? Ramón se levantó rápidamente y estrechó la mano de Roberto con firmeza. Puedo empezar mañana si quieres, señor. Hoy mismo. Roberto se rió. El lunes está bien. Eso te da el fin de semana para mudarte y prepararte. Ven el lunes a las 8 de la mañana. Miguel te va a mostrar cómo funciona todo aquí y te va a presentar con el resto del equipo. ¿Te parece bien? Sí, señor. Ahí estaré. Esa noche, Ramón caminó de regreso a su cuarto en la vecindad con una mezcla de emociones que no había sentido en años. Felicidad, incredulidad, gratitud, esperanza. Cuando llegó a su pequeño cuarto, se sentó en la cama destartalada y sacó del bolsillo la pulsera trenzada que Santiago le había dado. La miró por largo rato, recordando las palabras del niño. Dice que trae buena suerte. Tenías razón, Santi, murmuró Ramón para sí mismo. Esta pulsera sí trajo buena suerte, la mejor suerte de mi vida. Se ató la pulsera en la muñeca y se prometió a sí mismo que nunca se la quitaría. Sería su recordatorio de que la bondad desinteresada, la honestidad y el trabajo bien hecho eventualmente son recompensados. Y algún día, cuando tuviera la oportunidad, él también ayudaría a alguien más que estuviera pasando por momentos difíciles, tal como Roberto Mendoza lo había ayudado a él. Los primeros días de Ramón en Transportes Mendoza fueron de adaptación intensa, pero satisfactoria. Llegó el lunes a las 7:30 de la mañana, media hora antes de la hora acordada, vistiendo sus mejores pantalones de mezclilla y una camisa que había lavado y planchado con todo cuidado. Miguel lo recibió en el taller y, a pesar de su inicial escepticismo, se mostró profesional y dispuesto a enseñarle los procedimientos de la empresa. Mira, Ramón, le dijo Miguel mientras le mostraba el área de herramientas. Yo te voy a ser honesto. Cuando don Roberto te trajo el otro día, pensé que era una de esas cosas impulsivas que a veces hacen los jefes. Pero después de lo que hiciste con esa camioneta y más aún después de cómo manejaste la situación con humildad, me di cuenta de que el patrón sabe lo que hace. Ramón apreciaba la honestidad de Miguel. No se preocupe, don Miguel. No vengo a quitarle su lugar ni nada de eso. Vengo a aprender y a ayudar en lo que pueda. Miguel pareció relajarse un poco. Eso es lo que quería oír. Aquí trabajamos como equipo. Tenemos mucho trabajo siempre, así que entre más manos competentes, mejor. En lo largo de esa primera semana, Ramón conoció al resto del equipo de mecánicos. Además de Miguel, estaban Javier, un joven de 25 años especializado en sistemas eléctricos; Carlos, un hombre corpulento experto en transmisiones; y Ricardo, el más joven del equipo con apenas 22 años, pero con mucho entusiasmo por aprender. Todos lo recibieron con la reserva natural hacia un recién llegado, pero Ramón se ganó su respeto rápidamente al demostrar que sabía de qué hablaba y, más importante, que estaba dispuesto a ensuciarse las manos con cualquier trabajo.
trabajo, por sucio o difícil que fuera. El departamento que Roberto le había dado estaba en un pequeño edificio a solo 10 minutos caminando del taller. Era simple, pero un palacio comparado con el cuarto en la vecindad donde había vivido los últimos meses. Tenía una recámara con una cama doble, una sala pequeña con un sillón y una televisión, una cocina equipada con lo básico y un baño completo. La primera noche que durmió ahí, Ramón no pudo evitar levantarse varias veces solo para caminar por los cuartos, tocando las paredes, asegurándose de que no era un sueño. A medida que pasaban las semanas, Ramón comenzó a entender la magnitud de la operación de Transportes Mendoza. La empresa no solo tenía camiones de carga, sino también servicios de logística completa, almacenamiento y distribución. Roberto había construido una red impresionante de contratos con grandes empresas manufactureras y comerciales de todo el occidente del país. Lo que más impresionaba a Ramón era la forma en que Roberto manejaba su empresa. A pesar de su riqueza y posición, el dueño visitaba el taller regularmente, hablaba con los mecánicos, conocía sus nombres y los de sus familias. No era el típico patrón distante que solo aparecía para regañar. Era accesible, justo y genuinamente interesado en el bienestar de sus empleados. Un día, aproximadamente 2 meses después de que Ramón comenzara a trabajar, Roberto lo llamó a su oficina. Ramón subió las escaleras con cierta aprensión, preguntándose si había hecho algo mal, pero Roberto lo recibió con una sonrisa. «Siéntate, Ramón. ¿Cómo vas con el trabajo?» «Muy bien, señor Mendoza. Estoy aprendiendo mucho. Miguel me dice que has hecho un trabajo excelente. Ya has diagnosticado y resuelto varios problemas que otros no pudieron. Los tiempos de reparación han mejorado desde que llegaste y hemos tenido menos averías repetidas». Ramón se sintió orgulloso, pero trató de ser modesto. «Es trabajo en equipo, señor. Todos en el taller hacen su parte. Cierto, pero el liderazgo hace la diferencia. Y eso me lleva a lo que quería hablar contigo». Roberto se inclinó hacia adelante en su silla. «Quiero expandir nuestra capacidad de mantenimiento. Tengo planes de aumentar la flota a 300 camiones en los próximos 2 años. Para eso, necesito un taller más grande y un equipo más numeroso. Y necesito a alguien que supervise todo eso». Ramón escuchaba atentamente, sin estar seguro de hacia dónde iba la conversación. «Quiero que tú seas ese supervisor, Ramón. Supervisor general de mantenimiento. Serías responsable de coordinar todo el equipo de mecánicos, programar mantenimientos preventivos, gestionar el inventario de refacciones y asegurar que todos los vehículos estén en óptimas condiciones. También tendrías que ayudarme a contratar y entrenar nuevos mecánicos a medida que crezca la operación». Ramón se quedó sin palabras por un momento. «Señor Mendoza, yo agradezco mucho la confianza, pero ¿está seguro? Solo he estado aquí 2 meses». «Ramón, en estos 2 meses has demostrado más de lo que algunos empleados demuestran en años. Tienes las habilidades técnicas, tienes la ética de trabajo y lo más importante, tienes la integridad. Esas son las cualidades que busco en alguien para esa posición. No sé si esté preparado para tanta responsabilidad, señor». Roberto sonrió. «Si ya te sintieras completamente preparado, entonces no sería un desafío suficiente, pero yo confío en que puedes hacerlo y voy a estar aquí para apoyarte. El salario sería de 20,000 pesos mensuales, más bonos basados en el desempeño general del departamento». 20,000 pesos. Era casi el triple de lo que ganaba actualmente. Ramón apenas podía concebir tener tanto dinero, pero más allá del dinero, lo que realmente tocaba su corazón era la confianza que Roberto depositaba en él. «Señor Mendoza, acepto. Voy a dar lo mejor de mí para no defraudarlo». «Nunca he dudado de eso, Ramón. Ahora hay algo más que quiero hacer». Roberto abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre manila. «Toma». Ramón abrió el sobre confundido. Adentro había documentos legales. Cuando comenzó a leerlos, se dio cuenta de que era un contrato de arrendamiento del departamento donde vivía, pero con términos muy específicos. La renta era simbólica, apenas 500 pesos mensuales, y el contrato era por 5 años renovables. «Señor, esto es demasiado», comenzó a protestar Ramón. «No lo es», interrumpió Roberto. «Necesito que mis empleados clave estén cerca del trabajo y que no se preocupen por problemas de vivienda. Esto es una inversión en la empresa, tanto como en ti». Ramón asintió, demasiado emocionado para confiar en su voz. Firmó los documentos, donde Roberto
Roberto le indicó y estrechó su mano nuevamente. Los siguientes meses fueron de intenso trabajo, pero también de gran satisfacción. Ramón tomó su nueva posición con seriedad, estudiando las mejores prácticas de mantenimiento de flotas, investigando sobre nuevas tecnologías automotrices y desarrollando sistemas para hacer más eficiente el taller. Implementó un programa de mantenimiento preventivo riguroso que redujo significativamente las averías inesperadas. Creó un sistema de capacitación para asegurar que todos los mecánicos mantuvieran actualizados sus conocimientos. Pero quizás lo más importante para Ramón fue la oportunidad que Roberto le dio de participar en el proceso de contratación de nuevos mecánicos. Ramón recordaba perfectamente cómo se sentía estar desesperado por trabajo, ser juzgado por su apariencia en lugar de por sus habilidades. Por eso, cuando entrevistaba candidatos, siempre buscaba más allá de los currículums y las apariencias. Un día llegó al taller un joven llamado Héctor. Tenía apenas 22 años, venía de un pueblo pequeño en Jalisco y estaba buscando su primera oportunidad seria como mecánico después de haber trabajado informalmente durante años. Su ropa era vieja y gastada, sus zapatos tenían agujeros y era evidente que llevaba días sin comer bien. Miguel, que lo atendió primero, estaba a punto de rechazarlo cuando Ramón intervino. «Espera, Miguel, déjame hablar con él». Ramón entrevistó a Héctor durante una hora, haciéndole preguntas técnicas, escuchando su historia, observando su lenguaje corporal. Le recordaba tanto a sí mismo un año atrás que sintió una conexión inmediata. Decidió darle una prueba práctica, el mismo tipo de prueba que él había pasado con la camioneta problemática de Roberto. Le presentó a Héctor un camión que tenía un problema eléctrico frustrante que había estado molestando al equipo durante días. Las luces traseras se apagaban aleatoriamente mientras el vehículo estaba en movimiento, pero funcionaban perfectamente cuando el camión estaba estacionado. Héctor trabajó en el problema durante 3 horas, metodológicamente revisando circuitos, verificando conexiones, siguiendo los diagramas eléctricos que Ramón le proporcionó. Finalmente, Héctor encontró el problema. Un conector en el arnés de cables cerca del eje trasero se había corroído ligeramente, creando una resistencia intermitente que solo se manifestaba cuando las vibraciones del movimiento afectaban la conexión. Era exactamente el tipo de problema sutil que requería paciencia, metodología y experiencia para diagnosticar. «Lo contrato», le dijo Ramón a Miguel después de ver el trabajo de Héctor. «Tiene exactamente lo que estamos buscando». Miguel, que ya había aprendido a confiar en el juicio de Ramón, asintió. «Si tú lo dices, es suficiente para mí». Héctor se convirtió en uno de los mejores mecánicos del equipo y nunca olvidó que Ramón le había dado la oportunidad cuando nadie más lo hizo. La historia se repitió varias veces más en los siguientes meses. Ramón se convirtió en alguien conocido por dar oportunidades a personas talentosas que otros pasaban por alto debido a su apariencia o circunstancias. Roberto observaba todo esto con satisfacción. Su corazonada sobre Ramón no solo había sido correcta en términos de competencia técnica, sino que había encontrado a alguien que compartía sus valores sobre dar oportunidades y reconocer el potencial en las personas. Un año después de su primer día en Transportes Mendoza, Roberto organizó una pequeña celebración en el taller. Reunió a todo el equipo de mecánicos, que ahora había crecido a 12 personas, y dio un breve discurso. «Hace un año le di una oportunidad a un hombre que conocí en circunstancias particulares. Ese hombre era Ramón Estrada. Hoy quiero reconocer públicamente no solo el excelente trabajo que ha hecho, sino también el ejemplo que ha sido para todos nosotros. Ha demostrado que el talento y la integridad son más importantes que cualquier otra cosa». Roberto le entregó a Ramón un sobre. Adentro había un bono de 50,000 pesos y una carta oficial nombrándolo director de mantenimiento de Transportes Mendoza, con un aumento salarial a 30,000 pesos mensuales. Ramón, con lágrimas en los ojos, aceptó el reconocimiento. Pero cuando le tocó hablar, sus palabras no fueron sobre sí mismo. «Gracias, don Roberto, pero todo lo que he logrado aquí es porque alguien decidió darme una oportunidad cuando estaba en mi peor momento. Decidió verme por lo que sabía hacer, no por cómo me veía. Y yo quiero hacer lo mismo por otros. Por eso quiero proponerle algo, señor». Roberto asintió, intrigado. «Dime». «Quiero que creemos un programa de aprendices
aprendices, que busquemos jóvenes con potencial, gente que tal vez no tuvo las mismas oportunidades, y les demos capacitación formal aquí en el taller. No solo les enseñamos mecánica, sino también valores de trabajo, responsabilidad, honestidad, y después, si demuestran que tienen lo necesario, les damos trabajo permanente. La propuesta de Ramón tocó una fibra profunda en Roberto. Era exactamente el tipo de iniciativa que él había querido implementar, pero nunca había encontrado a la persona correcta para liderarlo. Me parece una idea excelente, Ramón. Desarrolla un plan y lo revisamos juntos la próxima semana. 3 meses después, el programa de aprendices de Transportes Mendoza aceptó a su primera clase de 5 jóvenes. Todos venían de circunstancias difíciles. Algunos habían abandonado la escuela, otros venían de familias con problemas económicos graves, pero todos mostraban el mismo fuego en los ojos que Ramón había tenido cuando era joven, las ganas de aprender, de trabajar, de ser alguien. Ramón se involucró personalmente en su capacitación, no solo enseñándoles aspectos técnicos, sino también compartiendo su propia historia, hablándoles sobre la importancia de mantener la integridad incluso cuando es difícil, sobre tratar cada trabajo como si fuera el más importante del mundo, sobre nunca perder la esperanza. Uno de esos aprendices era un joven llamado Daniel, de 19 años, que había crecido en un hogar violento y había pasado tiempo en las calles. Ramón vio en él una determinación especial, una hambre por demostrar su valor. Tomó a Daniel bajo su ala personal, trabajando con él horas extra, enseñándole no solo mecánica, sino también habilidades de vida que necesitaría. Un día, después de una sesión de capacitación particularmente intensa, Daniel se acercó a Ramón. «Jefe, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, Daniel. Dime, ¿por qué hace todo esto? Usted ya tiene un buen puesto, gana bien, tiene una vida estable. ¿Por qué se toma la molestia de enseñarnos a nosotros?» Ramón sonrió y se sacó la pulsera trenzada de colores que siempre llevaba en la muñeca. Ya estaba gastada y desteñida, pero nunca se la había quitado desde aquel día hace más de un año. «¿Ves esta pulsera? Me la dio un niño de 6 años después de que le arreglé su triciclo. Me dijo que traía buena suerte, y tenía razón. Ese día cambió mi vida completamente. Y aprendí algo importante. Cuando alguien te da una oportunidad, la mejor forma de agradecerle no es solo con palabras, sino dando oportunidades a otros. Es crear un ciclo, ¿entiendes?» Daniel asintió lentamente. «Creo que sí, jefe. Algún día cuando estés en una posición de ayudar a alguien más, acuérdate de este momento y ayúdalos. Ese es el verdadero éxito, Daniel. No es cuánto dinero tienes o qué puesto ocupas, es cuántas vidas puedes tocar de manera positiva». A lo largo de los siguientes 2 años, el programa de aprendices de Transportes Mendoza se convirtió en un modelo que otras empresas comenzaron a copiar. De los primeros 20 jóvenes que pasaron por el programa, 18 se graduaron exitosamente y 15 fueron contratados permanentemente, ya sea por Transportes Mendoza o por otras empresas del sector que reconocían la calidad de su capacitación. Ramón veía con orgullo cómo cada uno de esos jóvenes transformaba sus vidas. Algunos, como Daniel, llegaron a convertirse en mecánicos especializados con ingresos que nunca habían soñado posibles. Otros usaron la capacitación como trampolín para establecer sus propios pequeños talleres. Pero todos compartían algo en común: una ética de trabajo sólida y un compromiso con la honestidad que Ramón les había inculcado. La relación entre Ramón y Roberto también había evolucionado. Ya no era simplemente una relación de empleador y empleado, sino una amistad genuina basada en el respeto mutuo. Roberto invitaba regularmente a Ramón a su casa para cenas familiares, donde Santiago, ahora de 8 años, siempre corría a saludar al señor que arregló mi triciclo. Un sábado por la tarde, Roberto invitó a Ramón a su casa para una conversación importante. Cuando Ramón llegó, encontró a Roberto en su estudio, rodeado de planes y documentos. «Ramón, quiero mostrarte algo», dijo Roberto, desplegando planos arquitectónicos sobre su escritorio. «Voy a construir un nuevo complejo para la empresa, un taller mucho más grande, con tecnología de punta, espacio para 30 vehículos simultáneamente, aulas de capacitación, todo». Ramón examinó los planos con admiración. Era impresionante. «Don Roberto, esto es increíble. La empresa va a crecer muchísimo». «Esa es la idea, pero hay algo más». Roberto señaló una sección específica de los
planos. Esta área aquí es para el Centro de Capacitación Ramón Estrada. Ramón levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Quiero formalizar y expandir el programa de aprendices, convertirlo en una escuela técnica certificada, donde jóvenes de toda la región puedan venir a aprender mecánica automotriz de manera gratuita. Y quiero que lleve tu nombre, porque fue tu idea, tu visión, tu dedicación la que lo hizo posible. Ramón sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Don Roberto, yo no sé qué decir. Es demasiado honor. Es el honor merecido, Ramón. Y quiero que dirijas ese centro. Por supuesto, eso significa otro aumento y más responsabilidades, pero sé que puedes manejarlo. Durante los siguientes meses, Ramón trabajó intensamente con arquitectos, educadores y especialistas en recursos humanos para diseñar el currículo y los sistemas del nuevo centro de capacitación. Quería asegurarse de que cada aspecto del programa reflejara los valores que consideraba importantes: excelencia técnica, integridad moral, respeto por el oficio y compromiso con ayudar a otros. El Centro de Capacitación Ramón Estrada abrió sus puertas 2 años después, en una ceremonia emotiva a la que asistieron autoridades locales, representantes de otras empresas del sector automotriz y, lo más importante para Ramón, los exalumnos del programa original de aprendices que habían llegado a donde estaban gracias a la oportunidad que se les había dado. En su discurso inaugural, Ramón contó su historia completa por primera vez públicamente. Habló de los días difíciles en la calle, del encuentro con Santiago y su triciclo, de cómo Roberto le había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba. Su voz se quebraba con emoción al describir la transformación de su vida, pero también enfatizaba que no era solo su historia, era la historia de lo que puede pasar cuando las personas deciden ver el potencial en otros, en lugar de juzgarlos por sus circunstancias. Hoy, parado aquí, no puedo evitar pensar en aquel día hace 5 años, cuando arreglé el triciclo de un niño, sin saber que era el hijo de un hombre que cambiaría mi vida, dijo Ramón, mirando a Roberto y Santiago en la primera fila. Ese simple acto de bondad, ese pequeño gesto de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, desató una cadena de eventos que no solo transformó mi vida, sino que ahora va a impactar las vidas de cientos, quizás miles de jóvenes que van a pasar por este centro. Y si hay algo que quiero que los estudiantes que vengan aquí aprendan, más allá de cómo diagnosticar un motor o reparar una transmisión, es esto: nunca subestimen el poder de la bondad, nunca subestimen el valor de un trabajo bien hecho, sin importar cuán pequeño parezca, y nunca pierdan la esperanza, porque nunca saben cuándo va a llegar esa oportunidad que lo va a cambiar todo. Roberto también habló, explicando por qué había decidido invertir millones de pesos en este centro. Hay muchas formas de medir el éxito de una empresa, dijo: ventas, ganancias, crecimiento, pero para mí el verdadero éxito se mide en las vidas que tocamos, en las oportunidades que creamos, en las familias que ayudamos a salir adelante. Este centro es mi manera de multiplicar lo que empezó con un simple acto: darle una oportunidad a un hombre talentoso que solo necesitaba que alguien creyera en él. Los primeros 3 años del centro fueron de crecimiento y ajustes. Ramón descubrió que disfrutaba la enseñanza tanto como la mecánica misma. Había algo profundamente satisfactorio en ver la luz de comprensión en los ojos de un estudiante cuando finalmente entendía un concepto difícil, o el orgullo en su expresión cuando completaban exitosamente su primera reparación compleja. El centro estableció alianzas con fabricantes de automóviles y distribuidores de partes, quienes donaban equipos y vehículos para que los estudiantes pudieran practicar con tecnología actual. También crearon acuerdos con talleres y empresas de transporte de toda la región, garantizando que los graduados tuvieran oportunidades reales de empleo. Pero Ramón nunca perdió de vista la esencia del programa: dar oportunidades a quienes más las necesitaban. Cada cohorte de estudiantes incluía un porcentaje significativo de jóvenes de bajos recursos, algunos referidos por organizaciones de asistencia social, otros que simplemente aparecían en la puerta con una historia difícil y un deseo genuino de aprender. Uno de esos casos fue el de una joven llamada Mónica, de 20 años, que llegó al centro después de haber trabajado durante años limpiando casas para mantener a sus hermanos menores cuando su madre murió. Quería aprender mecánica porque
porque, decía, era un oficio estable que pagaría mejor y le daría más tiempo con su familia. En el sector automotriz dominado por hombres, Mónica enfrentó escepticismo inicial de algunos compañeros y hasta instructores, pero Ramón la defendió y le dio la misma oportunidad que a cualquier otro. Mónica resultó ser una de las mejores estudiantes que el centro había tenido. Tenía una paciencia infinita para tareas meticulosas y una comprensión intuitiva de sistemas complejos. Se graduó con honores y fue contratada inmediatamente por un concesionario prestigioso de la ciudad. Años después, se convertiría en la primera mujer supervisora de taller en ese concesionario y eventualmente abriría su propio taller especializado en vehículos eléctricos. Para Ramón, historias como la de Mónica, Daniel, Héctor y docenas de otros eran la verdadera recompensa de su trabajo. Cada vida transformada era una confirmación de que el ciclo de bondad que había comenzado con un triciclo rojo y un niño llorando 5 años atrás continuaba creciendo, expandiéndose, tocando más y más vidas. En el 5º aniversario del centro, Ramón tenía 43 años y había alcanzado un nivel de éxito y estabilidad que nunca había imaginado posible en aquellos días oscuros cuando dormía en las calles. Pero lo que más apreciaba no era su salario confortable, su departamento, que Roberto eventualmente le vendió a un precio simbólico, o su título impresionante. Era la sensación de propósito, de saber que su trabajo importaba, de que cada día estaba haciendo una diferencia real en el mundo. La ceremonia de aniversario fue grande, con exalumnos viniendo de todo Jalisco y estados vecinos para celebrar. Muchos trajeron a sus familias, queriendo mostrar a sus hijos y esposas el lugar que había cambiado sus vidas. Ramón caminaba entre la multitud, recibiendo abrazos, escuchando historias de éxito, viendo la gratitud en los ojos de personas que alguna vez habían estado tan perdidas como él. Al final del evento, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Ramón se encontró solo en el taller principal del centro, caminando entre las estaciones de trabajo, tocando las herramientas, recordando. Roberto entró silenciosamente y se paró junto a él. ¿En qué piensas?, preguntó Roberto. Ramón sonrió. Pensaba en cómo las cosas más pequeñas pueden tener los impactos más grandes. Un triciclo roto, un niño llorando, un simple gesto de ayuda. ¿Quién iba a imaginar que todo eso nos traería hasta aquí? Yo lo imaginé, dijo Roberto tranquilamente. Bueno, no exactamente esto, pero imaginé que eras especial. Desde ese primer momento, cuando te vi rechazar el pago del niño, supe que tenías algo diferente. Usted me salvó la vida, don Roberto, literalmente. No, Ramón, yo solo te di una oportunidad. Tú salvaste tu propia vida con tu trabajo, tu dedicación, tu integridad, y ahora estás salvando las vidas de cientos de otros. Ese siempre fue tu verdadero potencial. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, contemplando lo que habían construido juntos. Don Roberto, dijo Ramón finalmente, hay algo que siempre he querido preguntarle. Aquel día, con Santiago y el triciclo, ¿realmente fue casualidad o fue una prueba? Roberto se rió. ¿Importa realmente? Supongo que no, admitió Ramón. El resultado habría sido el mismo de cualquier manera. Fue casualidad, confesó Roberto, pero cuando lo vi suceder, decidí crear mi propia prueba con la camioneta. Necesitaba saber si tu carácter era consistente o solo un momento afortunado. Resultó ser mucho más que eso. Ramón asintió, comprendiendo. Y ahora cada vez que veo a un estudiante nuevo llegar aquí, nervioso, inseguro, lleno de esperanza, veo a ese yo de hace 5 años y me recuerdo a mí mismo que debo darles la misma oportunidad que usted me dio a mí. Ese es el ciclo, dijo Roberto, y es por eso que sé que este centro va a seguir creciendo y ayudando a personas mucho después de que tú y yo ya no estemos aquí. Has creado algo que trasciende a ambos. Años después, cuando Ramón tenía 50 años y había visto a más de 2000 estudiantes graduarse del centro, seguía contando la historia del triciclo rojo a cada nueva generación de aprendices. La historia se había convertido en algo legendario, un recordatorio de que la bondad desinteresada y el trabajo bien hecho eventualmente son recompensados, aunque no siempre de la manera que uno espera. Santiago, el niño del triciclo, creció y estudió administración de empresas. Trabajó junto a su padre en Transportes Mendoza y eventualmente asumió más responsabilidades en la compañía. Nunca olvidó aquella tarde calurosa
cuando un mecánico desconocido arregló su triciclo y llevaba consigo los valores de su padre sobre dar oportunidades a las personas basándose en su carácter, no en sus circunstancias. Cuando Roberto se retiró a los 65 años, dejando la empresa en manos de Santiago, una de las primeras decisiones del nuevo director fue expandir el programa del centro de capacitación, creando sucursales en otras ciudades del país. Y cada centro llevaba el nombre de Ramón Estrada, asegurando que su legado de transformar vidas a través de la educación y las oportunidades continuara creciendo. Ramón, por su parte, nunca dejó de usar la pulsera trenzada de colores que Santiago le había dado hacía tantos años. Estaba tan gastada que apenas se mantenía unida, los colores originales completamente desvanecidos, pero para Ramón era el símbolo más importante de su vida. Representaba el momento en que su suerte cambió. Sí, pero más profundamente, representaba la lección más importante que había aprendido, que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posiciones, sino en las vidas que tocas y las oportunidades que creas para otros. En su oficina, en el centro de capacitación, Ramón tenía enmarcada en la pared una fotografía que Roberto le había dado años atrás. Era una foto de aquel primer día, capturada sin que Ramón lo supiera, donde se le veía arrodillado junto al triciclo rojo, trabajando con concentración mientras Santiago lo miraba con esperanza. Debajo de la foto, una placa decía simplemente «Donde todo comenzó». Y cada vez que un estudiante entraba a su oficina, nervioso por una entrevista o buscando consejo, Ramón señalaba esa foto y contaba la historia. La historia de cómo un simple acto de bondad hacia un niño llorando con un triciclo roto había desencadenado una serie de eventos que cambió no solo su vida, sino las vidas de miles de personas. Nunca subestimes el poder de hacer lo correcto, les decía a los estudiantes. Nunca sabes cuándo ese pequeño momento de bondad va a transformar completamente tu vida o la vida de alguien más. Y cuando finalmente recibas tu oportunidad, tu trabajo no termina ahí. Empieza, porque entonces te toca a ti crear oportunidades para otros. Y así el ciclo continuaba. De Ramón a sus estudiantes, de sus estudiantes a otros, expandiéndose como ondas en un estanque, cada una originándose de aquel momento simple pero profundo, cuando un mecánico decidió ayudar a un niño con un triciclo roto, sin saber que ese niño era hijo de un millonario y que ese día cambiaría el curso de su vida para siempre.